De verdad es un orgullo, un honor, un placer tenerlos acá esta tarde. Es un inmenso honor, además, darle la bienvenida a este homenaje a nuestro querido Mario Vargas Llosa, por quien pido un fuerte aplauso, como ya lo pidieron los presidentes. Un destacado grupo de expresidentes iberoamericanos ha querido hacerle este merecido tributo a través de las páginas del libro que sale a la luz esta tarde, El polemista arriesgado, 14 asedios liberales a Vargas Llosa, y que el mismo se haga en este lugar tan representativo, donde además Mario Vargas Llosa presentó su último ensayo, La mirada quieta de Pérez Galdós. Voy a pedir para dar inicio al evento que nos acompañe don Miguel Aguilar, director literario de Debate. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En nombre de la editorial Debate y del grupo editorial Penguin Random House, quería hacer una breve ronda de agradecimientos al Ateneo de Madrid por acogernos, a la Cátedra Vargas Llosa y a la Fundación FIL por haber hecho posible este libro, cuyo designio inicial no era exactamente este, pero desgraciadamente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa lo ha convertido en un homenaje póstumo. Creo que tiene todo el sentido del mundo que uno de los primeros actos en reconocimiento a Mario Vargas Llosa tenga lugar aquí en la ciudad de Madrid, a la que tan ligada estuvo, y en el Ateneo, de donde fue socio desde los años 60 y que todavía guarda varias de las primeras ediciones que fue regalando a la institución. Así que les voy a dejar con estos altos dignatarios, autores del libro, y en cuyas páginas pueden encontrar estos 14 asedios liberales, que son en realidad 14 homenajes a la figura de la talla intelectual de Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Miguel Aguilar. Y antes de dar comienzo a la presentación del polemista arriesgado, íbamos a tomar una foto, pero me parece que ya todos estaban en la foto, así que check, eso ya no está en la agenda, ¿les parece? Seguimos entonces. Les voy a presentar este panel de lujo. José María Aznar, presidente de España; Yamil Mahuad, presidente del Ecuador; Jorge Tuto Quiroga, presidente de Bolivia; Laura Chinchilla, presidenta de la República de Costa Rica; Felipe Calderón, presidente de México; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España; Mauricio Macri, presidente de Argentina; Iván Duque, presidente de Colombia; Gerardo Bongiovanni, gracias también por estar acá. Y este panel va a estar moderado por el periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa. Bienvenidos. Buenas tardes. Antes de mostrarle dos videos que tenemos muy breves, pero muy llenos de contenido, y darle luego la palabra a Álvaro, ya que estamos en ausencias, en tiempos de ausencias, quiero mencionar que una de las personas que fundó la FIL con nosotros fue el queridísimo Carlos Alberto Montaner. Hoy nos acompañan su esposa Linda y su hija Gina. Muchas gracias por acompañarnos. Este libro surgió de una idea que tuvo el presidente Duque y que fue rápidamente secundada por el presidente Piñera en un foro que hicimos en Miami. Fue casi la última vez que Mario estuvo en absoluta plenitud, en un evento organizado por la Florida International University. Allí Duque nos dijo qué bueno sería hacer un libro de homenaje a Mario Vargas Llosa hace un año y medio, un poco menos de un año y medio, y así, bueno, fuimos hablando con cada uno de los expresidentes y con nuestra presidenta virtual, que es María Corina Machado, y surgió este libro realmente muy interesante. Lo recomiendo
muy enfáticamente. Enseguida le doy la palabra a Álvaro para que comience la ronda de diálogos, pero queremos primero mostrarles un video, es muy cortito, dura 1 minuto y medio. Lo hizo la gente de Chile, la gente de La Otra Mirada, pero refleja un poco quién es Mario Vargas Llosa, el pensador, el ideólogo, el político. Por favor. El populismo es el mayor enemigo que tiene hoy día la democracia. La democracia no aspira a llegar a la perfección, sabe que no hay sociedades perfectas, pero perfectibles. Quiere crear una sociedad donde sea posible el progreso sin la violencia. El liberalismo, a diferencia de las ideologías, esas religiones laicas, no tiene respuestas para todo. Y nos dice, vamos a través de la controversia a encontrar respuestas para tantas preguntas. Yo creo en el liberalismo que siempre alió la idea de la libertad económica a la de la libertad política y no aceptó nunca que una excluyera a la otra. El liberalismo cree que la libertad es unívoca. Y si los latinoamericanos no nos movilizamos y no actuamos en favor de la libertad, en favor de los derechos humanos, corremos el riesgo de que todo el continente sea barrido por una verdadera fiebre autoritaria. ¿Quién quiere una Venezuela? Un país que está literalmente muriéndose de hambre. El mundo está mejor, aunque ande en él muchas cosas mal, la verdad es que hay menos cosas malas que en el pasado. Bueno, el segundo mensaje que tenemos para compartir con ustedes es de una persona que escribe en el libro, que hace la introducción del libro, pero que por razones obvias no puede estar con nosotros, es María Corina Machado. La escuchamos. Respetados y apreciadísimos expresidentes, mis muy queridos Álvaro y Gerardo, queridísimos amigos todos, desde esta tierra venezolana, desde este terruño mío que muy pronto podrá recibirlos a todos ustedes, con los brazos y los corazones abiertos, les hago llegar mi abrazo más fuerte y entrañable. No saben lo que daría, cuánto me gustaría poder acompañarlos personalmente justo en esta ocasión. Están allí ustedes, mis amigos, reunidos con tantas personas cercanas, amigos de la causa por la libertad de Venezuela. Esto se trata ante todo del momento más propicio para rendir este merecido y tan sentido homenaje a uno de los grandes, nuestro querido e inigualable maestro, don Mario. Te agradezco tanto, Álvaro, por el honor inmenso de permitirme escribir sobre tu padre. Y además, al lado de líderes mundiales respetadísimos, ser parte de este reconocimiento único que cobra la forma de un libro colectivo. A lo largo de estas páginas, hombres y mujeres de acción, hemos reflejado por escrito nuestra sentida admiración y entrañable afecto por nuestro último gran maestro de las letras hispanas. Cada uno testifica cómo el cruce de nuestras vidas con la de Mario Vargas Llosa nos ha marcado. En mi caso particular, y al aceptar el honor de elaborar la introducción de este libro, yo he tenido la suerte de poder revisar previamente los testimonios de cada uno de sus autores. Y debo decir que este es un impresionante privilegio, esta oportunidad de vivir junto a cada uno de ellos las anécdotas, las reflexiones que unieron a tantos y tan destacados líderes con la figura irrepetible de don Mario Vargas Llosa. Todos ellos resaltan por igual el coraje cívico que caracterizó a un hombre de letras como don Mario, quien tuvo la determinación de asumir en todo momento un papel constante y valiente en la palestra pública.
Un papel que desempeñó mediante tareas muy variadas, llegando a ejercer desde el periodismo comprometido hasta la candidatura presidencial en su Perú natal. Pensamiento y acción siempre, siempre en defensa del valor supremo de la libertad. Y por eso hay un aspecto en particular que quisiera destacar, y es el hecho de que la trayectoria vital y literaria de don Mario nos hace ver con suma claridad que no puede haber coraje allí donde no hay amor y convicción. A fin de cuentas, la valentía no es otra cosa que la medida del amor que profesamos por algo, expresada activamente cuando el destino nos obliga a defenderlo. Somos valientes cuando amamos de verdad y cuando el destino nos hace tomar la decisión de luchar por nuestros valores más sagrados, aún a riesgo de la vida misma. La ingente vida y obra de don Mario Vargas Llosa es testimonio eterno de estas verdades profundas del alma. Es legado compartido para nuestros pueblos hermanos, a través de ese vínculo común que es la lengua de Cervantes, de Martí, Asturias, de Rubén Darío, Mistral, Gallego, de Borges, García Márquez y Octavio Paz. Su obra es, a fin de cuentas, patrimonio universal a disposición de quien quiera aprender más sobre el amor, el coraje y la más trascendente de todas las tareas terrenales, la lucha por la libertad. Así lo reconocemos los venezolanos, agradecidos por la solidaridad absoluta, genuina, valiente y llena de amor que don Mario siempre nos profesó. Y es por eso al maestro, allí donde se encuentre, le hacemos llegar desde aquí nuestra palabra de que Venezuela será muy pronto, nuevamente, un faro de libertad en nuestra América. Muchas gracias. Álvaro. Gracias, Gerardo. Primero que nada, muchísimas gracias al Ateneo. Este ha sido un escenario legendario de grandes jornadas por la causa de la libertad, de manera que estar aquí hoy es un honor muy especial y quizá es el lugar más apropiado en el ancho y amplio Madrid para celebrar una reunión como esta. Así que muchas gracias por la hospitalidad a los queridos amigos del Ateneo. Agradezco muchísimo también a la editorial Debate y a Penguin Random House, por supuesto, por haber acogido este libro, y agradezco sobre todo a sus autores, la mayor parte de los cuales están aquí, no todos han podido venir, pero están muchos de ellos aquí, y les agradezco mucho que hayan mudado su rol por un momento y pasado de ser dirigentes políticos y dirigentes cívicos para volverse escribidores y haber tomado la pluma para dejar por escrito su testimonio, en algunos casos sobre sus vivencias personales, en su relación con mi padre, algunos más que otros, y en otros para celebrar las ideas que lo inspiraron, que informaron su ideario, y por las que luchó tan denodadamente a lo largo de tanto tiempo. De manera que mis primeras palabras para con todos ustedes son de inmensa gratitud, en mi nombre y en nombre de toda mi familia. Quisiera antes, el formato que hemos ideado para esta ocasión es el siguiente. Yo voy a hacerle una pregunta a cada uno. En realidad la pregunta será un pretexto para que hablen de lo que ellos quieran. Yo les haré por razones de pudor, no voy a hacerles una pregunta sobre mi padre a cada uno de ellos, sería de mal gusto. Alguna que otra mencionaré, porque mi padre tuvo con algunos de ellos una relación muy personal, pero por pudor no voy a hacer eso. Voy a hacer una pregunta y luego que la utilicen como ellos quieran, y tienen hoy carta libre para hablar de lo que quieran y usar la pregunta como pretexto para hablar de lo que quieran. Pero antes quiero decir dos palabras sobre todos ellos. Se puede decir de todos ellos, independientemente de que tengan o no el consenso de todo el mundo y qué dirigente político lo tiene, y si lo tiene algo hecho mal, se puede decir de todos ellos cosas que no se pueden decir
de demasiadas personas en nuestro ámbito y quizá en ningún ámbito. Primero que nada, que son dirigentes políticos que leen, que tienen el hábito de la lectura. Ya verán ustedes cuando lean este libro que hablan casi más de literatura que de política, que hablan casi más de literatura y de letras que de ideas políticas. Y esa es una de las mayores sorpresas que me llevé como editor del libro cuando recibí los manuscritos. Y un dirigente político es un mejor dirigente político cuando tiene el hábito de la lectura. Una presidenta y un presidente es un mejor presidente cuando tiene el hábito de la lectura. Es lo primero que quisiera decir de todos ellos. Lo segundo que quisiera decir es que todos tienen en común que abandonaron la Torre de Marfil. Un expresidente y una expresidenta tiene la posibilidad de huir de la palpitante actualidad, de sustraerse a la controversia, de aislarse y protegerse de la polémica y de encerrarse en la Torre de Marfil y asumir un rol patriarcal o matriarcal, desde el cual mirar con distancia y quizá con un poquito hasta de cinismo lo que ocurre después que dejan el poder. No es el caso de ninguno de ellos. Todos ellos han seguido ejerciendo la libertad, es decir, tomando riesgos, participando en el debate, exponiéndose a la controversia, dando y por tanto recibiendo, y por tanto todos ellos han asumido desde su posición de expresidentes el rol de orientadores de la opinión pública. Y en esta etapa que yo llamaría especialmente confusa, me parece que es algo que tenemos que agradecerles muchísimo a todos ellos. Una tercera cosa que yo destacaría de todos ellos es la pulcritud con la que ejercieron el poder, independientemente de la opinión que se pueda tener sobre tal o cual política que hicieron suya. Ninguno de ellos salió del poder más rico de lo que entró. Y eso hoy es algo que no se puede decir de demasiados políticos en nuestro ámbito. No solamente eso, todos ellos respetaron escrupulosamente la majestuosa institución de la presidencia y las majestuosas instituciones del Estado de Derecho. Esa es la primera obligación de un mandatario y es algo que, como todos sabemos, hoy brilla por su ausencia en demasiados países, en la región iberoamericana y también en otras. Todos ellos respetaron religiosamente las instituciones del Estado de Derecho y es algo por lo cual deben ser también reconocidos. Y por último, de todos ellos puede decirse que preservaron la libertad que les permitió ascender al poder y en muchos casos, dentro de las limitaciones de la vida política, que son muchas, ampliar esa libertad. Y por eso también, como ciudadano, les estoy muy agradecido. En un mundo más normal, todo esto debería formar parte del paisaje natural de las cosas, de lo obvio. No debería ser un mérito respetar la institución de la presidencia que uno ejerce. Debería ser una obviedad. No debería ser una excepción respetar las instituciones del Estado de Derecho. Debería formar parte del ejercicio natural del poder. Pero todos sabemos que no es así. De manera que en estos tiempos excepcionales, lo obvio se vuelve también excepcional y en estos tiempos confusos, simplemente cumplir con su deber se ha vuelto algo extraordinariamente meritorio. Y por eso quiero reconocer en todos ellos hombres y mujeres de la libertad. Bien, hay un orden que me han dado, de manera que voy a tratar de respetarlo. Voy a empezar con el presidente Duque. Como dijo Gerardo, el presidente Duque fue el de la idea original, el de la iniciativa original, en una reunión que tuvimos en Miami, cuando mi padre empezaba a apagársele ya la luz, pero todavía había luz suficiente en él como para recibir ese hermoso y conmovedor mensaje que está en el origen de este libro. Presidente Duque, te voy a preguntar lo siguiente. Dices en tu capítulo
que te pareció importante que él ejerciera el combate por la libertad desde las letras. En cierto sentido, lo que allí decías es que no basta con el ejercicio práctico de la política, que se tiene que complementar ese ejercicio práctico de la política con un combate de ideas, con una lucha desde el mundo de las letras. Me gustaría que ampliaras esta idea porque está muy de moda lo de la batalla cultural. Como sabes, hoy en día, tanto desde la izquierda como desde la derecha, hay un énfasis muy grande en dar la batalla cultural. La idea es ganar la batalla de las mentes, además de la batalla de los votos. Y tú haces énfasis en tu capítulo en esa idea. Me gustaría darte la ocasión de ampliar un poco esta opinión. Muchísimas gracias, Álvaro. Para mí es un verdadero honor estar hoy acá con tantos amigos y amigas a los cuales les profeso profunda admiración, pero sobre todo quiero empezar por agradecerte a ti. Y eso te lo quiero decir desde el corazón. Yo sé lo que significaba y significa tu padre para ti, y muchas personas valoraban en Mario también ese padre afectuoso, consejero, pero hoy debo decirlo acá, ya quisiéramos todos tener un hijo con la devoción, la cercanía, la amistad y el cariño que tú le profesaste a tu padre. Has sido y serás un digno heredero de su mensaje intelectual y liberal en todo el continente. Así que quiero decirte eso desde corazón y por supuesto quiero también exaltar a un gran amigo, a Gerardo Bongiovanni, porque Gerardo ha estado en la FIL en todos los momentos, décadas al lado de Mario. Lo que hemos vivido hoy no hubiera sido posible sin ti, sin el equipo de la FIL. Así que en buena hora también quiero agradecerte y pido un aplauso para Gerardo Bongiovanni. En el capítulo del libro que escribí, mezclé varios sentimientos. Mezclé el sentimiento del joven de 17 años que se encontraba con su padre en la biblioteca, y ese era mi padre. Y mi padre era un fanático de Vargas Llosa. Y yo recuerdo que me decía, mi hijo, léase este libro. Y recuerdo cuando la primera vez que me regaló una edición de Vargas Llosa y me entregaba La ciudad y los perros. Y yo le preguntaba. Y así cada vez que salía un libro nuevo se volvía un ambiente de conversación. Tu padre del 36, mi padre del 37. Mi padre murió en el 2016, tu padre en el 2025. Y yo cuento ahí cómo cada vez que podía coger uno de los libros a leerlo, a estudiarlo, me llenaba de deseos de esperar el próximo. Y a la pregunta tuya de por qué la defensa desde las letras, es porque Mario Vargas Llosa, como lo dijo la Academia Sueca, era un cartógrafo del poder. En su obra está recurrentemente esa forma en la que el ciudadano de a pie, el intelectual, el ocasional, mira al poder. Yo recuerdo cómo por el amor que he tenido siempre por la política peruana, en el año 2000, que lo narro en el capítulo, yo tuve una hepatitis que casi me mata. Y me tocó estar 8 semanas encerrado en una cama y me llegó la fiesta del chivo. Y claro, la fiesta del chivo trata sobre Rafael Leonidas Trujillo, pero yo creo que también el maestro Vargas Llosa aprovechó ese momento para hablar del Perú de manera casi que subrepticia y a través de los personajes, y Johnny Aves García era la descripción perfecta de Vladimiro Montesinos. Entonces él lograba con la literatura develar el poder, denunciar el abuso del poder y promover los ideales que él abrazaba, la libertad, la democracia. Y yo también lo digo en el capítulo, hay un episodio en la vida de él que tú lo sabes, que tiene momentos de felicidad y de tristeza.
cuando él abraza con el Movimiento Libertad la campaña presidencial y tiene una derrota electoral, que las derrotas electorales duelen muchísimo, eso pegan en los huesos. Y aquí todos los que somos políticos sabemos lo difícil que es transitar. Pero casi que se perdió un político, el Perú quizás el mejor presidente que hubiera podido tener, pero se ganó el más grande intelectual de habla hispana de la historia reciente de Latinoamérica y que aprovechó esa herida para escribir quizás las mejores memorias y las más sinceras memorias políticas que hayan podido escribirse, que es El pez en el agua, donde él cuenta su vida y cuenta la historia de la campaña y cuenta cómo nunca sacrificó, por más dura que fuera, la capacidad de decir las cosas por su nombre y nunca sacrificar la sinceridad de haberle dicho a su país que se necesitaba un ajuste drástico, que se necesitaban recortes drásticos y sobre todo que podía hablar de los temas más polémicos sin pudor, como en ese momento cuando él dijo que él era agnóstico y utilizaron sus enemigos políticos para combatirlo. Entonces, yo creo que el legado que él nos deja es de que para el intelectual no hay nada que le sea indiferente. Porque está el Mario novelista, está el Mario dramaturgo, pero está el Mario ensayista. Y el hecho que él haya escrito un libro tan profundo como La llamada de la tribu y se haya dedicado a Gerardo Bongiovanni, porque hoy Gerardo decía, me dejaron un libro, pero no es cualquier libro, es el testamento político intelectual de Mario Vargas Llosa. Entonces yo espero que las generaciones nuevas que nos acompañan hoy se den cuenta que pueda que los likes traigan victorias inmediatas, pueda que los followers ayuden a mostrar qué tanta capacidad de convocatoria se tiene digital, pero es a través del ejercicio de la intelectualidad política como se logra pasar a la historia. Y yo creo que Mario, para mí, y creo que para todos los que estamos acá, representa eso. El más importante de los pensadores liberales de América Latina o de Iberoamérica, y al mismo tiempo un récord que nadie le va a quitar, el primer escritor de habla hispana que llega a la Academia Francesa en toda la historia de la Academia Francesa. Así que ese ejemplo de ideas, de capacidad intelectual, esperamos que pueda seguir a través de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente Duque. Presidente Aznar, en tu capítulo cuentas algo que yo había olvidado y que es una anécdota interesante. La víspera de las elecciones de 1996, tu primera victoria, mi padre te insistió mucho para ir al teatro juntos. Entiendo que al Teatro Español para ver una obra, si mal no recuerdo, de Tennessee Williams. Era una invitación riesgosa, porque un candidato presidencial, 24 horas antes de unas elecciones, apareciéndose espontáneamente en un teatro donde no ha tenido tiempo para llevar a sus partidarios, evidentemente se expone a cualquier cosa. Y sin embargo, presidente, no rehuiste el desafío y te presentaste con él en el teatro. No sé qué pasó allí dentro, pero en todo caso es una anécdota literaria digna de ser recordada. Quería preguntarte, mi padre asumió mucho el rol de español, que era la segunda nacionalidad que tenía, la ejerció a fondo, llegó a tener la temeridad, por invitación de Cayetana, en gran parte, a través de Libres e Iguales, de dirigir o codirigir una manifestación en Barcelona contra el nacionalismo catalán, en un momento especialmente turbulento de la historia de España, y en muchas otras ocasiones participó en el debate público español de manera muy controversial y controvertida. Y yo quisiera hacer un ejercicio de imaginación y preguntarte lo siguiente. Si estuviera hoy con nosotros mi padre, ¿crees que tendría más razones, mirando a España me refiero, más razones para el optimismo o para el pesimismo con la España de hoy? En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Álvaro. Yo voy a procurar ser lo más breve posible, porque hablamos 8 y no somos breves. Habrá una revuelta en la sala, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Por lo tanto, la historia que has contado es cierta, ahora hay un momento a ella. Pero déjame decir que yo, tu padre, quiero
referirme a él en tres condiciones, ¿no? La de escribidor, que es una concepción cervantina, además, como explico aquí, y Cervantes presumía de que su creatividad era superior a la media, por decirlo de esa manera, ¿no? La creatividad de tu padre no solamente era formidable, sino era admirable, y como escribidor yo lo admiré, y envidiable, y como escribidor también le envidié. Luego, curiosamente, no era una cuestión de inventiva lo que a mí más me gustaba. A mí me gustan tres libros de tu padre, fundamentalmente. La fiesta del chivo, El pez en el agua y La llama de la tribu. Bueno, se nota mi condición. Y se nota también que a tu padre también la condición, su vida es una expresión liberal, ¿no? Segundo, como amigo. Tu padre fue un amigo, y fue un amigo muy querido, desde muchos años, con mucho tiempo, con muchas circunstancias, con muchos momentos convividos, ¿no? Y uno de esos momentos convividos fue el que tú has dicho, fue justo antes de la jornada de reflexión de las elecciones de 1996, pues fuimos juntos con Ana, mi mujer, y con Patricia y con Mario, tu padre, fuimos a ver la gata en el tejado de zinc. ¿Qué pasó allí? No pasó nada. En la obra nada, la obra la vimos. El problema fue al llegar había mucho público en la puerta del teatro, el Teatro Español, por aquí cerca, muy cerca de aquí, la Plaza Santana, me parece, y había división de opiniones, hubo división de opiniones. Y entonces yo dije para mí, mañana la cosa va a estar competida. Y efectivamente estuvo competida. Ganamos por 300.000 votos, por más de 300.000 votos, pero eso era competido. Entonces, ¿no? En todo caso, la apuesta de tu padre fue muy importante. Tu padre quiso ir ahí, quiso que fuéramos a una obra de teatro, pero quiso decir, yo en estas elecciones apoyo a este señor. Y eso por mi parte, una gratitud para siempre con tu padre, con Mario Valoresa, y además en esa anécdota en la que al final decimos, nos costó, pero lo conseguimos, ¿no? Y luego continuamos. Y luego la tercera faceta es como compatriota, ¿no? Y eso es lo que tú te has referido. Tu padre, y tú lo sabes muy bien, amaba a su tierra, a su patria peruana, pero amaba a su tierra española. Y como compatriota, pues tu padre ha hecho muchas cosas por España. De todos, esta sala es una sala histórica, pero de todos los retratos de todos los señores que hay aquí, todos liberales, más o menos, unos más progresistas, otros menos progresistas, pero el más importante de todos para mí es uno que hay en medio, que es de un señor que se llama Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo fue quien hace en 1876 la restauración de España, que es, como yo digo, el primer reencuentro entre españoles. El primer encuentro entre españoles después de un siglo muy turbulento, ¿no? Que empezó casi con la invasión napoleónica, de turbulento, ¿no? Pero él hace la restauración, que dura casi medio siglo, que es cuando los españoles, la primera vez que los españoles en tiempos modernos se toleran, se aceptan uno a otro, ¿no? Hacen la expresión liberal de la democracia, que consiste en reconocer al adversario. La segunda vez que eso ocurre es un siglo después, en 1976, justamente encabezados por el rey Juan Carlos I, que acompañó a tu padre como invitado especial justamente en su entrada en la Academia Francesa. Pero Cánovas, cuando llega al gobierno, dice una frase que yo la digo cuando llego a su vez al gobierno. Dice, nosotros venimos a continuar la historia de España. Pues bien, en los momentos más graves de España, en los momentos más complicados de España, a uno de los momentos más complicados recientemente de España, con el golpe de Estado, separatismo en Cataluña, tu padre quiso continuar la historia de España. Y eso políticamente es, para un español, absolutamente invaluable. Para un liberal que quiere defender, continuando la historia de España, la convivencia entre españoles, la libertad y la democracia, como compatriota, además de como amigo y como escribidor, solo puedo sentir orgullo. Y con eso me callo ya.
Presidente Rajoy, mi padre también tuvo contigo una relación afectuosa y también te respaldó en la campaña electoral. Y yo creo que compartía contigo algo que dices y sobre lo que pones mucho acento en tu capítulo, que es conmigo, ahí está. El resurgimiento de los populismos, a izquierda pero también a derecha, y el resurgimiento de los nacionalismos en muchas regiones del mundo y, por supuesto, también en las nuestras. Y la pregunta que él se hacía y que yo te hago esta noche es, desde el liberalismo, ¿qué hemos hecho mal para que esto ocurra? O quizá lo podríamos decir al revés. ¿Qué tendríamos que hacer mejor para evitar que el populismo y el nacionalismo sigan campeando en tantos de nuestros países? Ninguna de las dos preguntas es de respuesta fácil, pero voy a intentarlo. Pero antes que nada, quisiera reconocerle a usted su lealtad de hijo. Se lo dice uno que, como todos, tiene padres y tiene hijos. Reconozco su lealtad. Yo en mi capítulo hablo del Vargas Llosa preocupado por lo que pasa a su alrededor, por lo que sucede en el mundo, porque fue un extraordinario escritor, pero luego ha hecho muchas más cosas. Y Vargas Llosa ha intentado transmitir siempre y ha transmitido una idea, que es la defensa de la libertad. Siempre. No era un hombre de ningún partido. Yo recuerdo que en algunas ocasiones algunas de las cosas que hacía yo, probablemente con razón o no, vaya usted a saber, no le parecían bien, pero fue en un momento de enorme dificultad para España, en el año 2012 y 2013, cuando estuvimos a punto de ser intervenidos por la Unión Europea. Todo el mundo aprovechaba para criticar al gobierno, sufrimos 2 huelgas generales, hubo que tomar unas medidas poco agradables. Una de las poquísimas personas, y desde luego la más ilustre de todas, que salió a defender lo que estaba haciendo el gobierno, era Mario Vargas Llosa. Para mí, en un momento en que no lo pasaba precisamente bien, fue algo enormemente reconfortante. Él, que como he dicho antes, siempre estaba pendiente de la libertad, era su tema, pues pensaba que tanto los populistas como los nacionalistas eran los enemigos de la libertad. Yo he tenido la osadía de escribir un libro sobre el populismo que comienza con una cita de Mario Vargas Llosa. Es el camino de la autodestrucción de la democracia. Y es verdad que ha resurgido con fuerza en los últimos tiempos. Ya sabemos lo que es el populismo, es el adanismo, todo lo que había antes que yo no existe, es el antielitismo, aquí hemos vivido las críticas a la famosa casta, es la promesa de un mundo feliz, es la búsqueda de un enemigo, es polarizar y dividir a la sociedad, es un estilo de liderazgo propio del ayatolá Jomeini y sobre todo es un desprecio, lo más grave, a la ley, a las instituciones, a la división de poderes y al Estado de Derecho. Eso ha pasado aquí y eso, en cierta manera, sigue pasando aquí. El populismo es un enemigo de la calidad de la democracia. Hay quien entiende, parece, que la democracia es solo votar. Y no, la democracia es mucho más cosas que votar. Es someterse a los controles, por supuesto, al de la legalidad, al de los jueces, respetar su independencia, es someterse al control político del Parlamento, es respetar la libertad de prensa, respetar la libertad de los ciudadanos, etc. Pero, en fin, el nacionalismo, yo me sumo a lo que decía el presidente Aznar en su intervención, es decir, el papel de Mario Vargas Llosa en el lamentable y bochornoso espectáculo que vivimos en España en el año 2017, realmente deberíamos recordarnos los españoles para los siglos de los siglos, ¿no? Claro, los territorios no están por encima de la gente y de su libertad, y los derechos colectivos no están por encima de los derechos individuales y de la libertad de las personas. Y ninguna patria justifica violar
la ley y la Constitución de ningún país. Bueno, ¿por qué pasó? Pues como le decía al principio, no es fácil responder a este. Pero en fin, hay muchas razones, depende del país y depende de la época, ¿no? El primer gran populista, aunque todo es opinable y discutible, fue Perón. Luego ha habido muchos en Latinoamérica, unos por unas razones, otros por otra, y hoy hay muchos lugares, y también en Europa. Yo me atrevería a decir 4 o 5 cosas que han influido y que se han utilizado políticamente de una manera lamentable. Uno es la inmigración. Es muy fácil decirle a la gente que aquí vienen los de fuera y los demás a llevarse todo lo que es nuestro. La identidad amenazada, un clásico del nacionalismo. La crisis económica, aquí en España hizo mucho daño, tuvimos una crisis económica brutal, con unas cifras de paro que llegaron a los 6 millones de personas, con un déficit público del 10%, sin reformas, el sistema financiero quebrado. Bueno, todo aquello lógicamente no genera pues ningún entusiasmo a nadie. La corrupción exagerada por algunos de manera profundamente injusta. Las redes sociales, yo en ese libro del que hablaba antes tenía un capítulo que decía las redes sociales, el paraíso de los energúmenos. Pues no tengo ni idea, con absoluta franqueza no tengo ni idea. Sí quiero dejar una cosa, que el problema del populismo es que en muchos países es contagioso. Y lo vemos en España, donde esto de la primacía de la ley parece que es historia de España. El Estado de Derecho, la independencia de la justicia y el respeto a los jueces y a las instituciones, pues también parece que es historia de España. Tenemos un grave problema de calidad democrática porque es contagioso. Y ahora, ¿qué hacer? Y con eso ya termino mi intervención. Bueno, tengo que decir que es más fácil decirlo que hacerlo, porque como todo el mundo sabe, opinar, bueno, el problema es cuando uno tiene que decidir. Eso es bastante más complejo. ¿Qué me gustaría a mí? Que los grandes partidos que en España, con todas sus disputas, sus líos, sus problemas, sus críticas, sus debates parlamentarios, se han entendido desde 1978, pues volvieran a hacerlo solo en los grandes temas. Aquí en España se aprobó la Constitución del 78 por consenso. Por consenso entramos en la Unión Europea, por consenso entramos luego en el euro. La política exterior, en general, una política acordada. La de defensa igual. Los estatutos de autonomía. Hasta el artículo 155 y su aplicación y el cese a la Generalitat de Cataluña se hizo por consenso y con más del 90% de los votos en el Senado. Bueno, esto se ha hecho así hasta que surgió el gobierno Frankenstein. Pero el gobierno Frankenstein, que es un gobierno formado por el Partido Socialista o lo que sea, y independentistas, gente contraria a España, radicales, extremistas, brazos políticos de organizaciones terroristas, pues hasta que llegó eso, y eso liquidó cualquier acuerdo en los grandes temas nacionales, que es fundamental para el normal funcionamiento de un país. Por tanto, eso es lo primero. Si podemos, y si no, por lo menos crear una amplia mayoría pues que respete estas cosas y que respete la Constitución, la ley y las normas, porque la alternativa al respeto a las normas que rigen la convivencia de la gente es la barbarie, o el oeste que veíamos en las películas, la ley del más fuerte o el que sacaba antes la pistola. Habrá que hacer una pedagogía de los valores superiores de la democracia, habrá que hacerlo. Es decir, la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y habrá que esforzarse. Y para eso, pues los que estamos aquí, algo podemos hacer. No tomamos decisiones de gobierno, pero algo podemos hacer. Igualmente ocurre con el Estado de Derecho y con la división de poderes. Es decir, lo que estamos viendo aquí de los ataques verdaderamente brutales a quienes administran justicia es algo verdaderamente notable. Claro, aquí hablan de que en México ahora se eligen los jueces. A ver, en Sinaloa, ¿qué juez se presenta? Vamos, y si se presenta se retirarán un cuarto de hora, por si acaso las moscas. Vamos. Está un abogado del Chapo y otro del Z40 de candidatos. Ah, bueno, pues oye, pues entonces, bueno, habrá que intentar asegurar el bienestar, porque el bienestar ha sido utilizado por aquellos que prometen un mundo feliz
y que critican pues todo lo que han hecho los otros, porque es puro adanismo, sin duda alguna, unas buenas políticas económicas que generen bienestar, unos buenos servicios públicos, pues también es muy importante. Luego el ejemplo. Y luego a ver si somos capaces de conseguir que gente capaz, competente e inteligente se dedique a la política. Hoy es muy duro. Hoy dedicarse a la política es muy duro. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para no transmitir todos, y cuando digo todos, son todos, la idea de que quien se dedica a la política es un sujeto al menos dudoso. Yo creo que eso es muy importante. Y luego hay otra cosa que me gustaría señalar ya para terminar. Es decir, la responsabilidad de lo que pasa en los países no es solo de los gobiernos. Hombre, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande, tiene que tomar decisiones, tiene que hacer pedagogía. Pero claro, un país, hablo del mío, España, 48, 49 millones de habitantes, no es solo su gobierno. Un país es la gente. Y la gente, pues esto le afecta pues, a los medios de comunicación, le afecta a los empresarios y le afecta a cualquiera que pueda aportar lo que sea, aunque solo sea, que quizá es lo más importante, su discurso para defender el sentido común, la sensatez y una convivencia ordenada, como hemos tenido en muchos países durante muchos años y desde luego en el nuestro, ya digo, con todas las disputas, líos, problemas en el Parlamento y tal, pero es que la dinámica en la que hemos entrado resulta ciertamente compleja. En cualquier caso, yo lo dije esta mañana y lo repito aquí, vendrán tiempos mejores y, por tanto, hay que ser optimista porque ser cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Muchas gracias. Presidenta Laura Chinchilla, me enteré leyendo tu capítulo de algo que yo no sabía, que compartías con mi padre una experiencia que es tu paso por el Colegio La Salle, si mal no recuerdo. Él estudió en La Salle solo 2 años en Lima, entiendo que toda tu secundaria la hiciste en La Salle, de manera que tienen algo en común. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. Desde que yo nací a la conciencia política, Costa Rica ha sido una referencia, porque en Costa Rica pasaban cosas que en el resto de países iberoamericanos no pasaban, o al revés, en Costa Rica no ocurrían las cosas que en los otros países sucedían. Es verdad que en los últimos años ha habido un cierto deterioro de la vida institucional en Costa Rica, ha penetrado en Costa Rica una violencia que no había, pero Costa Rica sigue siendo vista desde fuera como un país referencia, como un país diferencial, como un país donde rige una convivencia, una institucionalidad que es distinta, es decir, mejor que la del resto de Iberoamérica. Quisiera preguntarte qué tenemos que aprender de Costa Rica o qué tiene Costa Rica que enseñarnos para ser mejores. Muchas gracias, Mario. Déjame tratar de responder esta pregunta a la vez intercalándolo con los aprendizajes que también en Costa Rica, gente joven en ese momento como yo, pudimos derivar de tu padre. En realidad, hablar de Costa Rica es hablar de una excepcionalidad en América Latina. Y esto lo digo en un sentido histórico, porque tampoco es que de pronto en Costa Rica nació un grupo de gente diferente, somos exactamente iguales, pero hubo un conjunto de condiciones históricas, institucionales, que se remontan casi a la colonia, que hizo que Costa Rica fuese uno de los territorios más lejanos de los poderes coloniales, más abandonados, con muchísima dificultad para derivar riqueza mineral fácilmente y además con una población indígena muy escasa. Eso impidió, en consecuencia, concentraciones de latifundios, de riqueza, el mestizaje se facilitó, creció el minifundio y todo eso fue explicando una configuración sociopolítica más proclive
a la democracia. Nuestras estructuras de poder nunca han sido ni tan verticales ni caracterizadas por las presidencias tan imperiales que ha tenido el resto de América Latina. Y además, un dato muy lindo, muy hermoso, que a mí me encanta contar de mi país, y es que además a Costa Rica le llegó la independencia a través de un telegrama, a través de una nota, porque ni siquiera telegrama existía, de un jinete montado en un burro, y nos enteramos que nos habíamos convertido en una república independiente. Y eso, por supuesto, no significaba demasiado, en tanto tampoco habíamos sido fuertemente subyugados. En consecuencia, tampoco tuvimos los ejércitos libertadores, que luego son los que empiezan a configurar el ejercicio del poder político en nuestra región. El primer jefe de Estado en Costa Rica fue un maestro. Y eso creo que nos marcó para siempre, porque muy tempranamente el primer país en todas las Américas que elevó la educación a un derecho humano constitucional, obligatorio, costeado por el Estado y para niños y niñas, hace más o menos unos 180 años. Entonces, hay mucha cosa que hizo posible, creo yo, que en un momento determinado, además, una persona que venía de clase media, porque así ha sido la política en Costa Rica, de padres trabajadores, siendo mujer, se pudiera convertir fácilmente, diría yo, en presidenta del país. Viniendo de esa historia costarricense, una historia que fue facilitada por esas condiciones, pero que también aprendió el valor de las instituciones, de la educación para generar la cultura cívica que sustente y le dé contenido a las instituciones, y que además tomó decisiones muy valientes, como desmovilizar el ejército para poder financiar esa educación y la salud, que por lo demás nos liberó de la primer racha de autoritarismo que vivió América Latina en los años 50, 60 y 70, porque al no tener ejército, de alguna manera nos vacunamos contra el autoritarismo. Ningún gobernante de Costa Rica podía concentrar más poder que el que le dieran el voto en las urnas y cada 4 años se iba para la casa. Ahora, no basta con eso, no basta con eso. En nuestro caso, era importante para toda una generación, particularmente la mía, que fue la segunda generación que se beneficia de alguna manera ya de la abolición del ejército y digamos ya el desarrollo más importante que tiene Costa Rica en materia de desarrollo humano, apertura económica, empezó a ser importante también entender muchos porqués. ¿Por qué esas diferencias? ¿Y por qué era tan importante también proteger lo que teníamos? Y ahí es en donde tu papá entra en escena. Para toda una generación, no solamente costarricenses, sino también de latinoamericanos. El leer a tu padre era algo mucho más que disfrutar una narrativa excepcional, entretenida, hermosa. Era también un esfuerzo de pedagogía política. De alguna manera podíamos, cuando él en conversación en la catedral, de alguna manera nos cuenta las complejidades de ese Perú, que Zabalita está tratando también de preguntar, empezamos en Costa Rica a decir, vaya, lo que tenemos aquí cuenta, tenemos que cuidarlo. Para mí era muy importante siempre tratar de combinar, obviamente, la formación académica, estudié ciencias políticas, pero también con algo de realidad. De nuevo, insisto, Costa Rica era una especie de excepción, de paraíso en medio de esta América Latina convulsa. Eso me llevó, en un momento determinado, a escapármele a mis padres, por 2 razones. Porque ya había cumplido 18 años, y segundo, porque había ganado mi primer salario envolviendo regalos en una librería. No tenía que pedir permiso. Y me escapé a entender las guerras centroamericanas. Fueron 2 meses de mochilera, a finales de los 70s, estaba en ese momento cayendo Somoza, pero logré llegar hasta Guatemala. Y lo que yo ahí vi
entendí que de alguna manera tenía mucho que ver con esa literatura que había empezado a leer de tu padre. Posteriormente vino La fiesta del chivo, posteriormente vino Tiempos recios, en donde nos trajo mucho más y mejor ilustración que lo que podíamos encontrar en una aburrida enciclopedia de esa tragedia latinoamericana, agobiada, esa realidad agobiada por el autoritarismo, por el mesianismo, por la violación permanente de los derechos humanos. Cuánto sufrimiento vi yo en Centroamérica y cuánto leí de eso a través de los libros que tu padre escribió. Entonces, en pocas palabras, quiero decirte que en mí terminó esa mezcla de experiencias, en cuenta la lectura de los libros de tu padre, terminó de sembrar en mí la convicción de que la mejor manera de ayudar a que mi país no se fuese por el abismo de esa violencia fratricida que golpeaba particularmente a Centroamérica era, ya que no teníamos ejército, enrolándome en la política. Y vaya, hubo muchos momentos en que me seguí cruzando con tu papá en el camino, porque esa campaña que él emprende, es cierto, la perdió, pero fue una cruzada hermosísima por la libertad, por la democracia. Y habíamos muchos jóvenes en América Latina siguiéndolo. Sabíamos que había perdido, pero también supimos que estaba en lo correcto. Y nos inspiró e hicimos campañas fundamentadas en el manifiesto que en ese momento él publicó, alertando en contra de los totalitarismos. Y finalmente diría que ya con don Mario, volviendo otra vez a escribir las columnas en El País, y ya yo, digamos, como una política con más experiencia, pues siempre de alguna manera nos mantenía alertas de los momentos complejos que se acumulaban. Recojo de él fundamentalmente toda esa inspiración, ciertamente que tuvo que ver mucho con mi carrera política, con las inspiraciones que sembró en mí, con las lecciones que aprendimos de esas advertencias, y un poco para cerrar con tu pregunta, me parece que lo principal que tenemos en este momento que proteger son las instituciones y es a la sociedad civil. Creo que ahí es en donde está la fuerte apuesta para poder iniciar, porque es casi iniciar, un movimiento que vuelva de nuevo a reivindicar la democracia y la libertad. Tenemos el desafío de enfrentar el escenario que hoy es un escenario sombrío. No podemos desconocer que eso es así. Hay algunas esperanzas, entre ellas la esperanza de la lucha venezolana y el hecho de escuchar a María Corina. Si María Corina se muestra todavía con ese talante inspirador y optimista, no tenemos nosotros derecho a decir que no podemos enfrentarlo. En Costa Rica estamos pasando una gran prueba, pero estamos convencidos de que la vamos a superar. Primero, porque la sociedad se está empezando a movilizar, y número dos, porque las instituciones, el Estado de Derecho, cuando la democracia falla, porque a veces los pueblos votan y se equivocan y muchas veces no pueden corregir, porque las instituciones no han hecho lo posible por evitar la total conquista del poder por parte de estos populistas. Y si tú me permites, yo quiero cerrar leyendo el último parrafito de lo que yo escribí, pero no para muchos de los que estamos aquí, que podrían también estar en esta conversación, narrando lo que nosotros hemos dicho, sino para algunos de los jóvenes. Hay algunos por acá, pero yo sé que otros nos están escuchando. Quizás el mejor homenaje que podamos hacer a don Mario en la actualidad latinoamericana se resume en dos propuestas. Por un lado, aprender de su ideario político y usarlo como antídoto ante el tercermundismo, la superstición, el fanatismo, la barbarie, el atraso y la irracionalidad, flagelos vehementemente denunciados en su gran novela El Ituma en los Andes, y otras novelas, pero esa sin duda, y que queríamos superados en la región
pero que en muchos sentidos siguen presentes. Y por el otro, leer y releer su obra para comprobar que hay ahí toda una didáctica política por descubrir que se antoja sumamente útil para ayudarnos a navegar por las aguas turbulentas del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente Calderón, mi padre tuvo contigo una relación muy afectuosa. Recuerdo con mucha emoción una visita que te hicimos cuando ejercías la primera magistratura de la Nación en tu despacho de Los Pinos y tenías una agenda terriblemente cargada y, sin embargo, tuvimos una conversación muy larga que mi padre me recordaba cada cierto tiempo cuando pensaba en México, un país que lo preocupaba mucho, que despertaba en él una gran preocupación. Mi padre tenía la vocación, uno, de meter la pata y dos, de meterse en casa ajena. Por tanto, se metió con mucha frecuencia en México y con México. Una ocasión que tuvo mucha repercusión fue, me parece que fue a comienzos de los años 90, cuando Octavio Paz, que en paz descanse, convocó una reunión aparentemente cultural alrededor de una revista que él editaba entonces, una legendaria revista llamada Vuelta, a la que invitó, a ceremonia a la que invitó a participar a muchos intelectuales de muchos lugares, mi padre entre ellos. La cadena de televisión principal de México, que tenía una relación muy cercana con el PRI de entonces, Televisa, no tuvo mejor idea que transmitir en directo esta ceremonia, porque pensaba que era una ceremonia de índole exclusivamente cultural. Y en un momento dado mi padre agarra el micrófono y hace lo que hacía también, que es meter la pata. Y le dice a Octavio Paz, porque hablaban de las dictaduras que campeaban por América Latina, pero hasta entonces nadie había mencionado a México, que llevaba 7 décadas bajo un régimen claramente autoritario, aunque con unas características, por supuesto, muy diferenciadas de las del resto de las dictaduras latinoamericanas. Y mi padre le dijo a Octavio Paz: Octavio, pero estamos olvidando mencionar a la dictadura mexicana. Y dijo, la dictadura perfecta ni siquiera es Rusia, es esta, porque es una dictadura que ha encontrado unas formas muy sofisticadas de no parecer una dictadura y, sin embargo, garantizarse el ejercicio del poder. Bueno, se armó un gran escándalo, Octavio Paz se enfadó, que era un gran amigo suyo, se enfadó mucho con él durante unas semanas, luego se amistaron, en fin, pasaron muchas cosas. Todo esto simplemente para decir que mi padre tenía con México una relación muy especial, que los asuntos de México los sentía como propios. Y la pregunta que te haría, presidente Calderón, es si, bueno, viendo lo que está pasando en México, si México se está encaminando una vez más a la dictadura perfecta. Préstame el micrófono. Bien, primero debo decirles, aquí mis compañeros quizás no lo sepan, aunque lo han sufrido ya, que yo soy muy pasional, que significa algo así como que muy emocional, y ahorita estoy muy emocionado. Y uniéndome a los reconocimientos a tu padre Álvaro y a ti mismo, yo quisiera abordarlos desde otra perspectiva que me ha emocionado hoy mucho. Y parto de un hecho muy simple. Mi padre era escritor. Y yo me acuerdo que cuando venía de la escuela me daban un formulario para que llenara y ¿a qué se dedica tu mamá? Pues es ama de casa, era fácil. Mi mamá además que había estudiado comercio, solo porque el abuelo no lo había dejado estudiar medicina. ¿Y a qué se dedica tu padre? Y yo decía, papá, ¿qué no podemos decir que eres ingeniero, abogado, licenciado, como decimos en México, ¿no? Doctor, como dicen en Colombia? No, soy escritor y ponlo, y que no te dé vergüenza. Como a él no le había dado vergüenza decir que a la vez mi abuelo, su padre, había sido bolero y zapatero. Y a mi abuelo no le había dado vergüenza decir que su padre había sido arriero. Y entonces yo me sentí orgulloso de mi padre escritor, del cual, por cierto, conocí uno de los primeros libros de tu padre. Efectivamente te refieres a la experiencia de la libertad, que fue a principios de los 90, que fue una réplica bastante bien hecha, por cierto, de la experiencia de la libertad de Francia, del 88. En México, pues estaba Kolakowski, Jean-François Rebel, estaban los mexicanos, estaba Monsiváis, Enrique Krause, muy jovencito, el propio
el propio Octavio Paz, y desde luego, pues Mario Vargas Llosa, y lo que él decía, el arribo al tema de la dictadura era por las dictaduras militares del Cono Sur. Un poco ese era el enfoque, y querían darle caña ahí pues estaba bien que les dieran. Pero entonces, Mario Vargas Llosa, con una gran destreza, a mí me gusta esta parte disruptiva de él, ¿no? El ser inoportuno. Qué maravilla ser inoportuno en un mundo de oportunistas. Qué maravilla ser disruptivo en un mundo en que, como se ha dicho, pues parece que va en retirada. Entonces él dice, ¿cómo es posible que México no tenga el reproche de no ser una abierta dictadura? Es decir, que se supone que tiene elecciones, que se supone que tiene autoridades, que tiene separación de poderes, y sin embargo, siempre las elecciones los ganan los mismos, y siempre es presidente el que dijo el presidente, y siempre es gobernador el que dijo el presidente, y siempre es diputado el que dijo. Eso es una dictadura perfecta, porque se impone verticalmente y nadie le puede reprochar nada. Y entonces Octavio Paz ahí salió a matizar que bueno, pero no es una dictadura militar. Bueno, el adjetivo militar es irrelevante en este caso. El caso es que sea una dictadura. Y ahora ya terminaré, si me animo a hacer la reflexión al México de hoy, pero déjame hacer un matiz en otras cosas. Una, a mí me apena mucho, pero hay una errata en mi texto, de la cual quiero pedir una disculpa, y espero que haya sido un corrector de estilo si es que lo hubo. Pero en la página 179 dice, cuando hablo del aspecto que más me gusta de tu padre, yo no soy muy bueno para la literatura, la verdad, aquí Margarita lo sabe, pero bueno, dice, para mí uno de los episodios más relevantes de su vida fue su candidatura a la presidencia del Perú. A diferencia de muchas orugas doctas que pontifican desde el pedestal, esta es una cita que no quise tomar literal, de Efraín González Luna, un panista de la vieja era de los 30, cuando los intelectuales sí atacaban duramente a los que queríamos participar en política, él decía, desde la Torre de Marfil donde pontifica la oruga docta. Y decía González Luna, y van a ver que su torre de marfil de oruga docta se va a convertir en pedestal de imbéciles. Y así ha pasado en América Latina con muchas orugas doctas que nos dan lecturas todos los días a los políticos que hicimos mal, que no hablamos correctamente, que debieron hacer esto, como entrenador de fútbol desde la grada, diciendo qué se debe y qué no se debe hacer. Cuando se nos caen los países a pedazos y las orugas doctas desde su torre de marfil, están cayendo en un pedestal de imbéciles. Entonces yo me refiero a tu padre que se baja de la torre de marfil en la que sí estaba y se mete en política. Y sí, se baja del pedestal, digo, Mario bajó a la arena y se jugó una partida democrática con el riesgo que eso implica, perder y a veces perderlo todo. Me recuerda a mí que mi padre, un día que yo llegué decepcionado porque nos habían robado, y era un adolescente, su papá no tiene caso, la gente no le importa lo que hacemos, esa es la verdad, ¿no? A veces que no nos hacen caso. Y cuando le importa, nos roban las elecciones. ¿Qué caso tiene? Y me dice mi papá, no te olvides, no estamos aquí por ganar, no estamos aquí por el poder, estamos aquí por hacerle un servicio a México y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Mi padre era un gran creyente, la verdad, y congruente, que no es siempre lo mismo, y decía que además, aquí en esta casa, el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo se lee, harás política con principios. Y yo la verdad no le entendí, me fui, también me dijo, y olvídate, nunca vas a ver un gobernador del PAN, jamás. No, olvídate, un presidente de la República impensable, nunca, nunca. Ya dejé yo, ya no seguí con él en ese tiempo, pero un amigo de él, Miguel Estrada Iturbide, dijo en una convención del PAN algo parecido que me resonó y me heló la sangre, que es, tengo el honor, a todos nos decían perdedores, siempre pierden, inútiles, van contra la corriente, nunca van a ganar, etcétera. Y Miguel se para enfrente de aquella bola de utópicos que eran mi padre y sus amigos y dice, tengo el honor de que un amigo mío me ha llamado político fracasado. Político fracasado porque he hecho política por deber. Y no me importa hacerla por deber, así pierda.
Y tu padre hizo eso, se fajó, se bajó a la arena y perdió. Aquí es donde está mi disculpa, porque dice, estando adelante en las encuestas, terminó derrotado en la segunda vuelta. Fíjense, ojo con la ferrata, que es horrible. En ese cúmulo de pragmatismos, oportunismos y oscuras envidias que se concentran en la vida pública. Y aquí la errata, no estoy en contra de ellas, perdón, el autor, que soy yo, escribió, no estoy en contra de ella, me refiero a la segunda vuelta, porque aquí se dice que no estoy en contra de ellas, es decir, de las oscuras envidias que se concentran en la vida pública, ¿no? Eso es espantoso, por favor corrijan, ¿no? Bueno, ya hecha la fe de ratas, sí. Pues, qué barbaridad, qué barbaridad. No, mi maestro Casanova, que era los hermanos maristas, que por cierto él me enseñó a estudiar al siglo de oro español, a Garcilaso de la Vega, a Calderón de la Barca, a Teresa de Jesús. Por cierto, Garcilaso de la Vega mucha gente confunde con el Inca Garcilaso. Son dos distintos. Hay un peruano también, el Inca Garcilaso, pero eso no es el Garcilaso del siglo de oro. Perdón. Y luego, bueno, ya sigo. Pero admiro de tu padre eso precisamente. Y dos cosas, una anécdota que también narro y que la quiero contar. Estábamos cenando con Gerardo Bongiovanni en uno de estos restaurantes ya muy mexicanizados, por cierto, que hay en el barrio de Salamanca, que dicen que es como Salamanca, Guanajuato, ¿no? Y pasa ahorita nosotros nos tratan muy bien, con mucho cariño, la verdad aquí me va muy bien. También allá, pero y pasa una señora, presidente, qué gusto, muchas porras, por favor, tómese una foto, y mi hija, por la hija, y yo apenado porque tu padre estaba allí en la mesa, y dice, señora, perdone, es don Mario Vargas Llosa. Mucho gusto, señor Mario, le dice la señora. No, perdone, el señor es premio Nobel de Literatura. Entonces ya la señora como que rectifica y trae otra vez a la niña y le dice a la niña, oye, a ver, pregúntale al señor qué te recomienda para leer y aprender. Pero se acerca a la niña a unos 10 años y le dice, oiga, dice mi mamá, ¿qué me recomienda usted para empezar a leer? Y se le acerca, la toma con mucho cariño y le dice, lee La ciudad y los perros, ¿no? Entonces, un debate. Y finalmente, don Mario decía, además fue muy generoso porque le dimos, por cierto, la condecoración del Águila Azteca, la máxima condecoración que se da en México. Nos acompañó a la inauguración de la Ciudadela, la Ciudad de los Libros, que él decía que era una de las 10 bibliotecas más hermosas del mundo. Bueno, entonces sí le echábamos, tuvimos entonces el cuarto presupuesto más alto del mundo en cultura, y nos quisimos mucho, pero cuando él se refería a México decía, a ver, se supone que hay elecciones, se supone que hay separación de poderes, y curiosamente siempre gana el que dice el presidente. Para ser presidente, para ser gobernador, siempre gana el que dice el presidente. Con honrosas excepciones, una de ellas Margarita, que ganó su distrito a pesar de la avalancha que se vino en la elección pasada. Está aquí. Pero curiosamente, en México hay elecciones aparentemente, pero no hay independencia de poderes. Una sola persona ya, o dos, concentra el poder ejecutivo, el poder legislativo, porque tiene una mayoría que debió ser absoluta, sí, de 54%, pero no la que ilegal, arbitrariamente le dio otro órgano controlado, el entonces independiente IFE, que dejó de ser independiente, y que le regaló al partido de Morena el 75% de los asientos, habiendo sacado 54% de los votos, sin fundamento. Y ahora, el único órgano que quedaba, que era el Poder Judicial Independiente, con una dignidad de Norma Piña, la presidenta, y otros ministros que le decían no a López Obrador y le decían no a Claudia, ¿cuál es la venganza de Nerón? Desaparece al Poder Judicial, haz que renuncien los ministros, quita 20,000 funcionarios judiciales y vamos a elegir por el voto del pueblo. En listas donde mucha gente, simpatizante nuestra, por ejemplo, abogados distinguidísimos, no pasaron las listas. No hay nadie que no sea afín al gobierno en esas listas. Y para colmo, aunque se vote el 1 de junio, no se van a contar los votos en las casillas por los ciudadanos. Se los van a llevar a la antigüita, a lo oscurito, como decimos, a contar y a decir ganó fulana, mengana y perengana. Candidatos entre los cuales sí está el abogado del Z40, el criminal más violento y sanguinario que haya habido en México, de los Zetas,
al que combatimos, y a todos ellos, con todo el peso de la ley. Está una abogada del Chapo Guzmán de candidata, está gente que ha estado en la cárcel, esta gente que ha estado sentenciada de candidatos y van a ganar. Entonces, si eso pasa en mi México, si aparentemente hay elecciones, si aparentemente hay separación de poderes, si nadie cuestiona a México porque tenemos esa viva idea de que era una democracia vibrante, pero en realidad hay el poder de una sola persona. En realidad se ciega y se silencia a los periodistas. Héctor de Mauleón tiene ahora una sentencia que le obliga a callar sus propios artículos. Si se silencia a la oposición, si se matan 62 candidatos opositores en las elecciones del año pasado, si eso ocurre, digamos todos, no yo, todos ustedes, todos nosotros a decir, sí, México es la dictadura perfecta. Gracias. Presidente Mauricio Macri, la relación contigo fue una relación duradera, larga. Recuerdo las primeras visitas cuando eras jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mucho antes de ejercer la presidencia, las visitas durante la presidencia, las visitas después de dejar el poder. Él siempre decía, y yo también, que el mejor, con perdón de Gerardo y de otros amigos argentinos, el mejor asado que comimos nunca fue el que nos invitaron Juliana y tú en la finca, en una de las visitas que hicimos a Argentina. No lo hizo ni Juliana ni lo hice yo. Presidente Macri, él también se metió mucho en Argentina, también armó líos allí. Recuerdo mucho durante el kirchnerismo, fue invitado a inaugurar la Feria del Libro y a presidirla, y hubo por parte del kirchnerismo un esfuerzo muy grande para impedírselo, se armó una gran polémica, al final fue, y bueno, eso fue una batalla campal, de las que tanto le gustaban a él. En fin, se metió mucho en Argentina porque a él le dolía mucho la Argentina. El deterioro de la Argentina era algo que él sentía como cercano, como familiar, y tuvieron ustedes dos muchas ocasiones de hablar de ello. Hoy Argentina vive una etapa distinta. No quiero meterte en problemas, pero sí me gustaría preguntarte qué razones tenemos hoy en la Argentina para celebrar y qué riesgos o peligros crees que existen y que habría que evitar o corregir. Bueno, no tengo muchas ganas de ir por ese lugar, pero aparte no quiero después de un segundo de tomar el drama de México en serio, pero ahora quiero ir hacia desdramatizar. Ya Felipe expresó lo que le está sufriendo, que es realmente mucho más grave de lo que puede pasar en Argentina. No es que no me quiera meter en problemas porque nací en problemas, con el cual no estoy acostumbrado. Pero de verdad, antes de decir lo que había pensado decir, hay un encuentro en la biblioteca de Borges con tu viejo, muy lindo, en el cual lamentablemente él se quejó aún más amargamente de lo que lo hubiese hecho Borges por todas las oportunidades perdidas de la Argentina, ¿no? Y ahí fue una conversación muy especial que también me la acuerdo entre tantas. Pero yo quiero primero, ante todo, hacerme eco de las palabras de Dionisio Gutiérrez de ayer para con vos. Fueron escritas de manera superlativa, quiero una copia para dárselas a mis hijos, a ver si los inspiro a que alguien las escriba por ellos el día de mañana. Y también un abrazo para Gerardo, que está muy conmovido. Espero en este momento sacarte de ese momento porque sos protagonista. Y yo tengo dos primeras veces con tu viejo, dos primeras veces. La primera vez que no me puedo acordar y sigo pensando quién fue el genio que me regaló cuando yo era adolescente Pantaleón y las visitadoras. Quedé loco con ese libro. Yo todavía no he empezado mi camino casi en la lectura y ahí empecé a consumir todos los libros de tu padre. Y pasaron, salto 20 años y de golpe Gerardo me dice, Mario Vargas Llosa te quiere conocer, vayamos a Perú que hay un encuentro. Y yo le digo, Mario Vargas Llosa, el que escribe, el que yo leí, sí, ese mismo, ¿en serio? Le digo. Entonces yo ya viajé, la verdad, con un nivel de emoción.
Yo creo que viajé más emocionado que cuando viajé a Japón a ganarle al Real Madrid con Boca. Más que eso. Perdón a los dos señores de acá que están acá. ¿No? Pero realmente viajé y yo trataba de transmitirle a él que estaba tranquilo, ¿no? Pero ese primer encuentro con tu padre ya me impregnó de algo, de todo eso que él transmitía, ¿no? Respeto, seriedad, altura, o sea, y me dio una arenga, porque yo ya estaba en medio del camino, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que a partir de ahí creció un vínculo de afecto y respeto, y siempre que yo lo necesité, él aparecía por Buenos Aires, era como mágico, ¿no? Gerardo me dice, viene Mario, yo estaba en el medio de las piedras que volaban y aparecía Mario, como con vos en el teatro, ponerse al lado, ¿viste? Y siempre transmitiendo otra cosa que para mí fue muy importante, porque siempre ha sido un debate, sobre todo en la Argentina, entre lo políticamente correcto, que es la estafa, y lo correcto. Y tu padre siempre decía lo correcto, estuviese enfrente el peor dictador, el peor asesino, él decía lo que pensaba y ejercía su libertad, que eso es tan maravilloso. Yo siempre digo a las sociedades que están más allá del bien y del mal es cuando tienen cientos de Mario Vargas Llosa que van a decir lo que piensan, entonces nadie va a poder cooptar la sociedad. Así que fue algo realmente, una relación única, y la verdad que empecé a sentir que se apagaba, tuve que hacer un duelo interno, porque es esas personas que te hacen sentir seguridad que ellos estén, ¿no? Entonces yo dije, pucha, no va a estar más Mario Vargas Llosa, que para mí me representaba una seguridad adicional. Entonces esas cosas movilizó tu padre en mí, y él se fue lamentablemente teniendo una deuda muy grande conmigo y yo una deuda muy grande con él. Yo creo que la mía es más leve. La mía es que él me insistió sistemáticamente entre el 19 y el 23 que yo tenía que ser candidato de vuelta a presidente. Y fuimos a comer una vez en esa pileta linda que tenía en la casa donde vivía y me agarró aparte y me dijo, no puede ser, Mauricio, usted no sea presidente de vuelta. Yo decía, Mario, uno tiene que sentir las cosas, yo en este momento no lo siento, mi mujer no la siente. Antonia, que le diría a Mario, la definiría como un capo, ¿no? Porque los chicos dicen capo directamente a todas las maravillosas cosas que ustedes dijeron, ellas la resumen, Vargas Llosa es un capo, listo, se acabó, no hace falta decir más nada. Y la de él hacia mí es que varias veces le pregunté, decime cómo era la protagonista de Historias de una niña mala, y se reía siempre y no me contestó. Nunca pude saber algo más de la niña mala, así que se me fue dejándome con todas esas incógnitas. Siempre se reía igual, me miraba así, se reía y decía, hablemos de otra cosa. Pero bueno, realmente yo lo recuerdo con mucho cariño, realmente fue un defensor incondicional de los valores en los que todos creemos, nos ha inspirado a todos desde su lugar, a su manera, y como dijo también Felipe, se bajó al barro, y es uno de los que perdiendo ganó, porque Perú entendió muchísimas de las cosas, sobre todo en términos de lo que es la libertad económica, vinieron algunos que no practicaban tanto la libertad política, pero ganó la mayor parte de la batalla. Así que realmente es un honor que me hayan invitado a participar en este libro y un honor haberlo conocido. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Macri. Bueno, nos quedan dos últimas preguntas. Presidente Maguad, eres el único de todos los presentes que sufrió un golpe de Estado. Hay otro que sufrió algo tan terrible o peor, que fue Iván Duque, que sufrió un atentado que pudo costarle la vida. Pero el presidente Maguad sufrió un golpe de Estado en medio de una crisis. Una tentativa de golpe de Estado. Tres, entonces. Hay tres víctimas. El contexto era, bueno, una gran crisis bancaria y financiera a la que el presidente Maguad puso término con un gesto y una decisión, más que un gesto, muy valiente y duradero en el tiempo, que es el de la dolarización. Una decisión que nadie desde entonces, en un cuarto de siglo, se ha atrevido a revertir, ni siquiera el demagogo de Rafael Correa
durante el ejercicio del gobierno se atrevió a dar marcha atrás porque sabía que había una masa crítica de ecuatorianos que no se lo permitirían, y esa decisión nació en la presidencia de Maguad, que sin embargo sufrió una asonada golpista callejera a la que luego se sumaron algunos militares y lo expulsaron del poder. ¿A qué voy con todo esto? A que esa ha sido la peste de la vida republicana independiente de América Latina. Hasta hace muy poco, apenas hace 2 años, un poquito, sí, casi 3 años, en Perú hubo un intento de golpe de Estado, el presidente Castillo lo intentó, felizmente ese intento fue frustrado, hoy está en la cárcel, y hemos oído hace un momento a María Corina que con su sola presencia nos recuerda que hace pocos meses Venezuela fue víctima de un monumental y descarado fraude electoral. Entonces, presidente Maguad, lo que quisiera preguntarte es si hay alguna razón para la esperanza en América Latina. Es decir, parecemos vivir un ciclo interminable de golpes y dictaduras, a veces golpes que vienen desde fuera del poder, a veces deformaciones democráticas que vienen, como la describió el presidente Calderón hace un momento, desde dentro del poder. Y en última instancia tenemos esta infinita incapacidad para gobernar con respeto de las instituciones, aquello que todos ustedes aquí presentes lograron. Me gustaría un comentario tuyo sobre esto. Con mucho gusto, Álvaro, y si me permites, quisiera arrancar con un par de reflexiones sobre lo que yo he sentido esta tarde. Me he preguntado cuán amplio ha sido el ancho de banda de Mario para haber topado las vidas de todos nosotros de maneras tan distintas y todas muy profundas. El libro está escrito por 14 personas y todos esperamos con eso hacer quórum. Somos una muestra de una gran cantidad de personas más. Y cuando tenía 18 años, estudiaba mi bachillerato, el profesor de literatura optativa nos pidió que hiciéramos la tesis de grado sobre el boom de la literatura latinoamericana. Y tomamos cada estudiante un autor y cada uno escribió su tesis sobre eso. A mí particularmente hubo 3 que me llamaron la atención, mucho más: Vargas Llosa, García Márquez y Julio Cortázar. Y entonces, lo primero que cayó en mis manos de Mario fue La ciudad y los perros. Una situación especialmente sensible para mí, por 2 razones. Porque se refiere al Colegio Militar del Perú, y yo soy ecuatoriano. Porque habíamos tenido problemas con el Perú de guerras reales durante muchos años. Y porque mi abuelo, un mentor en mi vida, peleó en la última guerra. De tal manera que soy consciente de mis cuerdas sensibles al topar ese tema. Y como en ese libro quedaba el Colegio Militar Peruano muy mal, tan mal que compraron la edición y la quemaron públicamente, yo me sentí reivindicado. Y lo segundo, que como nací en Loja, en la provincia del sur de Ecuador, fronteriza con Perú, nuestras vacaciones iban hacia el norte del Perú, porque era más fácil comunicarse desde ahí con el norte peruano que con el resto del Ecuador. Y la segunda novela, La Casa Verde, ocurre en Piura, sitio al que nosotros conocíamos bastante bien. Pero luego cayó en mis manos algo extraordinario: Historia de un deicidio, donde Mario me permitió y me ayudó a entender a García Márquez. Fue una cosa fabulosa. Aún recuerdo la portada con los pescaditos de oro que fabricaba el coronel Aureliano Buendía. Entonces, ese fue el primer impacto de Mario, escritor y luego un crítico literario impresionante. Pasan los años, él entra como un intelectual público, se lo puede ver en muchas conferencias, clases en varias universidades del mundo, hablando sobre el oficio de escribir, sobre la novela, sobre la política, sobre los valores.
Y por esas circunstancias de la vida, yo soy invitado a Lima, al cierre de campaña de Mario, en donde a mi amigo peruano que me invitó le dije, bromeando, luego de ver la emoción de toda la gente ahí, gracias por invitarme a la coronación de Mario Vargas Llosa, porque ese era el ambiente que se vivía. Mario se desplazaba 50, 60 metros de un sitio para otro, yo lo veía desde lejos, era un asistente más, pero no caminaba, Mario flotaba, como esos santos que se pintaban en los cuadros coloniales, sobre nubes. Esa era la impresión. Fui al hotel y en la noche vi algunas de las propagandas electorales, y en una de ellas, Mario, que siempre habló de la necesidad de utilizar las metáforas, etcétera, en el campo político quiso el mandato claro. Como decía Iván, quiso decirle al pueblo peruano, cuando yo gane voy a hacer A, B, C, D, E. Una franqueza total. Y un hombre tan hábil como Alan García tomó esos mensajes y los transformó en spots publicitarios. Y recuerdo hasta ahora uno. Mario hablaba de reducir el tamaño del Estado. El spot sacaba un conjunto de rostros llorosos con música dramática, y reducir el tamaño del Estado se traducía con una frase: cientos de miles de servidores públicos despedidos. Como dicen que el veneno está en la dosis, yo tuve la impresión de que podía haber un riesgo en la candidatura. Luego Mario ganó, pero perdió la segunda vuelta. Pero ahí tuve otra visión de Marco, el escritor, el crítico literario, ahora el intelectual público, ahora el político en acción. Y luego todas sus reflexiones que terminan no solo con sus obras, el tema de Madame Bovary, la orgía perpetua, descomunal. Y ahí tiene una frase que yo creo que se le aplica a él. Él dice, Flaubert era un escritor, un escribidor que teorizaba. No era un teórico que escribía novelas. Y eso se conecta con lo que dijo Felipe, los que pontifican desde las alturas sin nunca haber estado en la arena. Y me recordaba a Oscar Wilde, que decía que ha viajado por todo el mundo y jamás ha visto un monumento erigido en honor de un crítico literario. Yo les pregunto a mis colegas si en todos sus viajes en el mundo han encontrado un monumento erigido a un consultor o a un analista político. Bien, entonces pasaron los años, pero yo no conocía a Mario, nunca había estado con él, a diferencia de mis colegas y amigos aquí que lo vieron muchas veces, yo no. Hasta que hace poco, en Miami, en la reunión que Carlos Díaz y Rosillo y la universidad convocó, me encontré frente a él. Mario perdió la presidencia con Fujimori. Yo gano la presidencia después, con una inminente guerra con Perú a punto de arrancar, y me toca hablar con el presidente del Perú, que era Fujimori, y logramos firmar la paz. El presidente Clinton dijo que habíamos resuelto la fuente de conflicto armado más antigua del hemisferio. Y por supuesto, la hermandad de Perú y Ecuador es enorme desde entonces. Entonces me topo con Mario en el cóctel en esa noche y me quería acercar y no supe cómo presentarme, tenía dudas. ¿Qué le voy a decir? Yo no lo conozco, pero yo lo leo, millones. O yo sigo su pensamiento político, otros tantos millones. Y hice algo que me pareció arriesgado, sin saber que podía conectarse con el título del libro. Y le dije, me presento, soy Jamil Mawad, yo firmé con el presidente Fujimori la paz entre Ecuador y Perú, sabiendo que tocaba cuerdas sensibles. Pero a un hombre que siempre dijo que había que hablar la verdad, a un hombre que nunca temió tocar temas delicados, yo pensé que había que acercársele así.
Y le dije a continuación, ¿me permite el honor de tomarme una foto con usted para celebrar la paz entre nuestros pueblos? Solo movió la cabeza y me dijo sí. ¿Quién estaba al lado? Siempre atento, siempre cuidadoso. Gerardo. Y fue Gerardo el que nos pidió hasta que nos moviéramos por los reflectores, etcétera, y esto nos tomó esa foto. De ahí que cuando recibí la invitación de participar en este libro, de entrada sentí que lo conocía mucho menos que ustedes, pero tenía este tono latinoamericano, muy personal, que es lo que quise traducir. Y recordando a Santos Chocano, se me ocurrió parafrasear este verso. Quizá la misma barca de la libertad y la democracia empujamos juntos, como dos remos, toda la vida bogando juntos y separados toda la vida. Gracias. ¿Cómo conecto esto con la pregunta? Yo creo que los golpistas en América Latina se dan silvestres. Uno los encuentra por todos lados. Y segundo, tienen mucho que ver con la impaciencia y tienen mucho que ver con el realismo mágico. En 100 años de soledad, Remedios la Bella asciende en cuerpo y alma al cielo. Y nadie se sorprende, así es la vida. Solo se molesta su pariente porque se asciende envuelta en las sábanas más caras de la casa y se pregunta por qué no usó unas más baratas. Lo único que le llamó la atención. Y eso es parte de nuestra esencia, el realismo mágico. Entonces viene alguien y dice, yo arreglo esto en una semana, cualquier populista. Y hay un caldo de cultivo que viene de nuestra cultura milenaria, diría yo, que está dispuesta a creerlo. Porque si lo creemos en la literatura, ¿por qué no lo creemos en la política? Adicionalmente, ¿qué hay en América Latina? Hay caldo de cultivo, hay pobreza, hay frustración, hay rabia, y en caldo de cultivo, un buen comunicador o una persona con la fuerza de las armas puede dar el paso para tratar de resolver las cosas de manera expedita. Y hay un grupo de gente que está dispuesto a apoyarlo. Tal vez en eso no tenemos la paciencia. A nosotros nos gusta hablar de los milagros, el milagro brasileño, el milagro... Queremos crecer 5 o 6%. No queremos crecer como en un país desarrollado 1 o 2% durante 30 años. Eso es muy aburrido. Preferimos electrocardiogramas económicos. Entonces todo eso se mezcla. Y en el caso de la dolarización, para cerrar, yo creo que se le aplica la frase de Churchill, porque 25 años más tarde tiene 95% de apoyo. Correa, como tú mencionaste, no se atrevió a tocarla. Yo tuve el petróleo a $7, nuestra principal exportación, él lo tuve a 140. Y solamente hasta en ese momento del pico de la gloria, por el precio de las commodities, el dólar era más popular que Correa. Entonces no se atrevió a tocarlo. Pero fuimos un grupo de personas que tomamos la decisión durísima contra la mayoría de las opiniones, contra la opinión del Fondo Monetario, contra la opinión del Banco Mundial, contra la opinión de los políticos más importantes del Ecuador y de los macroeconomistas, porque creímos que era la salida. Yo digo, si eso salió tan bien y mira cómo nos tratan, ¿qué nos habría pasado si es que hubiera salido mal? Y esos son los riesgos de la política que cada persona sentada aquí sabe que existen. Entonces, la frase de Churchill es, nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Todo el pueblo ecuatoriano se beneficia tanto de la dolarización ahora. La dolarización va ganando 13 elecciones consecutivas en el Ecuador. El rato en que el candidato opositor dice voy a tocar el dólar, cae. Volvió a pasar hace poco. Entonces,
La política, como lo dije en la mañana y para cerrar, no es el arte de lo posible. Es la obligación de hacer posible lo que es necesario para un país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Antes de hacer la última pregunta de la noche y cerrar el evento, ya Mauricio Macri lo mencionó y quiero volver a mencionar la presencia de Dionisio Gutiérrez aquí en el Ateneo. Dionisio, lo saben muchos de ustedes, para quienes no lo saben, Dionisio no solamente es uno de los grandes empresarios de América Latina, sino que es también uno de los grandes impulsores de la causa de la libertad y en gran parte la presencia de todos estos presidentes aquí en Madrid se debe a su generosidad y su respaldo. Ayer nos brindó una cena de la libertad que fue un acto memorable y me temo que esto se va a convertir en una tradición, querido Dionisio, porque no te libras de una próxima cena de la libertad el año que viene. Ahora sí, vamos con la última pregunta de la noche. Presidente Quiroga, de todos los aquí presentes, eres el único que está en campaña y con aspiraciones de volver al poder en las elecciones que tendrán lugar en Bolivia dentro de pocos meses, en agosto. Hay una segunda persona en esta sala que no está aquí, que podría o no tener aspiraciones de volver al gobierno. El presidente del Uruguay, presidente saliente del Uruguay, Lacalle Pou, que está por ahora manteniendo sus cartas como debe ser, como buen dirigente político que es, escondidas, y que tendrá que tomar una decisión en algún momento porque la Constitución le permite volver a postularse a la presidencia de la República del Uruguay. Pero por ahora, el único declarado es el presidente Quiroga. Antes que eso, diré que mi familia y tú, como sabes, tienen en común algo muy importante, la ciudad boliviana de Cochabamba. El presidente Quiroga es de Cochabamba, Bolivia, donde mi padre pasó los primeros 10 años de su vida. Él nació en Arequipa, en el Perú, y su familia materna se lo llevó muy pronto, al cumplir un año, a Cochabamba, donde pasó los primeros 10 años. Y sus recuerdos fueron siempre muy gratos. Y mi madre, Patricia, nació en Cochabamba, además, es cochabambina, de manera que los vínculos que tenemos con el presidente Quiroga, con Tuto, son umbilicales y estrechos. Pero la pregunta es esta. Acabamos de ver, presidente Quiroga, lo que ha pasado en Venezuela. Cuando un gobierno controla el poder de la manera que lo controla Maduro, y cuando un gobierno controla el poder de la manera en que lo controla el MAS en Bolivia, cabe hacerse la pregunta si tiene sentido participar en un proceso electoral que uno sabe que está bajo el control férreo y total de quienes ejercen el poder y que por tanto las posibilidades de ganar y de que ese resultado sea reconocido son muy escasas. A los escépticos que te dicen ¿por qué lo haces a la luz de lo que acaba de pasar con Edmundo González y con María Corina Machado en Venezuela? ¿Qué les respondes? Gracias Álvaro, gracias a todos los que estamos acá presentes. Un honor participar en este homenaje. Antes de responder eso, algunos comentarios rápidos sobre tu padre, don Mario Vargas Llosa. Cuando uno habla con la gente joven, uno le dice sobre inteligencia artificial. Yo les digo, sus vidas van a cambiar y empezaron a cambiar el 30 de noviembre del 2022, cuando salió GPT. Y les pregunto, para despertar la curiosidad, yo sé lo que estaban haciendo ese día, ¿se acuerdan? Le digo, excepto Mauricio, pregunto aquí, ¿se acuerdan ustedes qué estaban haciendo ese día? Él se acuerda, el resto no. ¿Qué estaban haciendo? ¿Recuerdan? Estaban mirando Argentina-Polonia en el Mundial de Qatar. Messi, Lewandowski, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, estaba ahí. De aquí a 100 años, ¿quién recordará quién era Messi? No lo sé. Todos vamos a saber el impacto que tuvo la inteligencia artificial. ¿A dónde me voy? De aquí a 100 años, cuando alguien vea este video o lea este libro, dirán, ¿quiénes habrán sido estos señores?
pero todo el mundo va a saber quién era Mario Vargas Llosa porque va a vivir para siempre. Y ese es un honor el presentar ese libro y lo que significa Mario Vargas Llosa. Voy a entrar a la pregunta. Antes unos temas. Yo me pregunto, a ver, ¿qué cosas de Mario que quizás pocos sepan, que uno vio en la vida por esa relación donde de niño en Cochabamba, Bolivia, cuando salías de Agatha Christie y pasabas a Julio Verne, después llegabas al mundo serio y tenías que empezar por Llosita, el cochabambino que aprendió a leer y escribir en Cochabamba, Bolivia. Era automático y obligatorio de donde yo vengo. Y aunque había una diferencia de edad en el mundo, si creciste antes de televisión, hay muchas cosas más en común que diferencias. Y teníamos eso por las mismas calles, y ven el pez en el agua, la Plaza Colón, la San Martín, en Calacala, y te trae eso a la vivencia donde crece Mario Vargas Llosa. Como también tiene más cosas en común los que crecieron antes del celular y los teléfonos inteligentes. Por eso recuerdo el año 91, por ahí yo era un joven ministro de Hacienda, y me invitan a la cena donde primera vez iba a ver a Mario Vargas Llosa en la Embajada de Perú. Les cuento una anécdota graciosa. Pasa la cena y una señora pregunta, ¿a qué tiempo gramatical corresponde la expresión no debería de haberse roto? Todo el mundo mira. Y claro, estaba Mario Vargas Llosa sentado. ¿Quién se va a atrever a responder? A no ser que Cayetano hubiera estado allá. Que el pasado pretérito, pluscuamperfecto, todo. Y Mario Vargas Llosa decía, no, esa expresión no cabe, no corresponde. Si no sabe, cállese. ¿A qué tiempo gramatical corresponde la expresión no debería de haberse roto? Todos mirando y Mario seguía sacudiendo la cabeza. Y la señora le dice, preservativo imperfecto. Dice, bueno, con esa risa que tenía Mario casi se cae de la silla en esa cena y uno veía a gran Mario Vargas Llosa casi derramarse de la silla. Dos cosas más de amuletos. Mario Vargas Llosa era el mejor amuleto. Miren, por el módico precio de 10 euros voy a vender esta foto. Gerardo, un almuerzo que hiciste en Buenos Aires, 26 de abril del 2018. Aquí está Mario con un joven Luis Lacalle Pou, pre-barba, y un joven Iván Duque, pre-canas. Se sacaron foto con él y los dos terminaron de presidente. O sea que vale 10 euros cada una. Podemos estar conversando. ¿Se acuerda, Gerardo? Que nosotros en esa época nos jactábamos de crear presidentes. Sí. Mauricio también. Mauricio, claro. Sebastián Piñera. Sí. Bueno, ahora estamos un poquito flojos de papeles, pero ya volverán tiempos mejores. Tres apuntes más rápidos. El coraje de Mario, la definición de Mario y el orgullo, y ahí voy a terminar con tu pregunta. El coraje... Y una vez en San Francisco, en un evento del Independent Institute, ¿te acuerdas? Me invitaron a que lo presente y dije, este señor es comercialmente suicida. Es el anti-Michael Jordan del mundo. A Michael Jordan, el célebre basquetbolista, le pide una vez que apoye a un gobernador, candidato a gobernador afroamericano en su estado natal de Carolina del Norte. Y Michael Jordan dice, no, porque los republicanos también compran mis zapatillas. Y mi trabajo es vender zapatillas, no es dar apoyos. Imagínense cuántos libros ha dejado de vender por ese coraje y ese compromiso. Me imagino que los agentes literarios lo querían estrangular cuando iba a México a decir la dictadura imperfecta, o cuando iba a la Argentina a decir estoy con Macri. ¿Cuántos libros habrá dejado de vender? Pero ese era Mario Vargas Llosa. ¿Ah? Uno de ellos está en esta bueno, bajaron los ingresos. Pero era un coraje que lo vimos varias veces. Les cuento ahí anécdotas que vivimos. 2008, Rosario, era el aniversario número 20, algo así, de la Fundación Libertad. Estábamos todos allá. Aunque no lo crean, de Rosario viene Messi, Gerardo Bongiovanni, pero también Ernesto, el de la barbita que vino a Bolivia. Entonces Cristina nos prepara todas las hordas y grupos, el comité de recepción de rigor. Estábamos en los buses, algunos políticos, senadores, diputados, empiezan a llover las piedras y varios en la ventana, pues si te dan una pedrada por estar con Mario Vargas Llosa, puedes volver de ícono. Y yo veía la cara de Mario
impasible, flemático, viendo las piedras volar, pero casi como que registrando para escribir un libro. Y yo decía, nosotros tenemos que hacer esto porque estamos luchando contra estos señores. ¿Por qué él hace esto? Porque es un hombre de coraje que lo que piensa va y lo defiende in situ, no importa el riesgo. Y el año siguiente, 2009, ¿te acuerdas? Se dice, Rocío Guijarro, otra vez en Caracas, otro comité de recepción con pancartas, con carteles, agentes de la CIA, neoliberales, tal, Vargas Llosa, y el que los irritaba era él. ¿Te acuerdas, Álvaro, que estábamos allí? Salió Chávez histérico, lanza en ristre, a decir, quiero debatir con estos y con su jefe Mario Vargas Llosa. Aceptado el debate. 2 días de gresca y Chávez empezó a hablar y nunca hubo el tal famoso debate. Pero esa clase de convicción y de coraje era única. Era el literato libertario que luchaba por sus compromisos de una forma que ninguna persona de su nivel jamás hubiera hecho. Y ese es el ejemplo para aquellos que creemos que debemos defender las ideas que tenemos. Y lo otro, la definición. Él no se quedaba en la cómoda posición de la neutralidad, nunca, cueste lo que cueste. Otra anécdota, Montpellier era, ¿no, Gerardo? 2011, la reunión de la, ¿cómo se llama la sociedad? La Mont-Pelerin, perdón. Eso, estábamos en Buenos Aires, 2011, Humala Keiko. No lo querían dejar hablar. Así es. En la Feria del Libro. Es la misma visita. Él iba a tomar una posición sobre la elección del Perú. Varios amigos peruanos me decían, por Dios, Mario va a escoger a Humala sobre Keiko. A ti te conoce, háblale, trata de persuadirlo. ¿Qué? Él, cuando toma posición, toma definiciones. Neutralidad no existía. Y recuerdo que anuncia ahí que va a votar por Humala. En contra de toda la gente. Él tomaba sus posiciones que no siempre iban con lo que la tribu quería, como recuerdas. Las tomaba porque él pensaba que eso era lo mejor para su país. Y de alguna forma, fíjense, desde la campaña a la que tanto se han referido hasta ahora, Mario ha logrado con sus ideas, no fue presidente, pero debemos reconocer hoy que Perú está tan bien que el crecimiento de la economía está muy por encima de la aprobación de la mandataria de gobierno. Y eso es casi física nuclear. Una vez dijo Mario en Davos, ¿te acuerdas, en Vargas Llosa? La definición de progreso es Suiza. Nadie conoce a los políticos, pero siempre están bien. Quizás Perú, de una forma extraña, por la aplicación de sus ideas, ha logrado eso, y eso es producto de su compromiso permanente. ¿Por qué va a cambiar la cosa en Bolivia respecto a Venezuela, Álvaro? Primero, la situación no es simétrica. No hay un control institucional como el que tienen en Venezuela. Segundo, están divididos. Está más parecido a estas situaciones de, va a disculpar Mauricio, Cristina y Alberto, donde el poder institucional estaba en manos de uno, el poder político en manos de otro. Por eso es diferente la situación. Bolivia no es Venezuela, hay medios de comunicación, se puede dar todavía la lucha y claramente lo de Venezuela va a servir. En Venezuela no había OEA, no había Unión Europea, no había Naciones Unidas, no había control electoral. En Bolivia va a existir todo eso. Y la lucha de Venezuela no ha terminado. Tenemos que seguir luchando para algo que es obvio. Si ganas por 37 puntos, por amor a Dios, reconozcan, porque ese sí que es un aplastante y apabullante triunfo democrático. Entonces, que la gente diga, que escuche lo siguiente, el himno de Venezuela que dice, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. María Corina y Edmundo el yugo lo lanzaron y la comunidad internacional tiene la obligación de evitar que vuelva a enquistarse sobre la cerviz de ese pueblo democrático venezolano y que sea libre para siempre la tierra del libertador. Y les aseguro que ese ejemplo nos inspira y motiva. Y más aún, Mario, quiero decirte lo siguiente, estoy tan convencido que los perversos se van a ir para siempre y los vamos a sacar, que después del 8 de noviembre el nuevo gobierno, yo tenía todo un sueño, invitar a Mario, y que venga a Bolivia. Por el gobierno que hemos tenido no lo invitaban con frecuencia, lo denostaban frecuentemente. Y yo hubiera querido que venga, como él no va a poder venir, van a tener que venir tú y Gerardo, y vamos a terminar y concluyo aquí con esto. Recordando lo que dijo Estocolmo, diciembre del año 2010.
Porque cuando uno dice, ¿por qué les leo esto? Cuando uno dice, Mario Vargas Llosa aprendió a leer y escribir en mi tierra, en Cochabamba, Bolivia, te miran con una cara de no. Como decir, yo crecí jugando fútbol con Messi. No puede ser. De verdad. Claro, yo a mi padre, que fue al mismo colegio 3 años antes, le pregunto, ¿y qué fue lo que aprendió él que no aprendieron ustedes? ¿Qué dijo Mario en el premio Nobel al recibirlo? Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Emoción total en Bolivia. Cayetana decía, Mario es parte nuestro por sus años en España después, pero la infancia cayetana la tenemos nosotros en Cochabamba, Bolivia. Y cuando ustedes vengan, Álvaro, van a venir, verán un nuevo gobierno, Bolivia tiene democracia y libertad, y nos vamos a parar a decirle gracias, Mario Vargas Llosa. La cosa más importante que ha pasado en la historia de Cochabamba, Bolivia, es que nuestro mejor literato libertario hubiera aprendido a leer y escribir con nosotros. Él va a vivir para siempre y nosotros en Cochabamba, Bolivia, un pedacito nuestro también vivirá para siempre. Eso va a pasar y el mejor homenaje a Mario es que Bolivia lo espere, a él, su memoria, su legado, y a ustedes dos, después del 8 de noviembre, diciendo viva la libertad de Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias, presidente Quiroga. Yo no tengo vocación de medium y no tengo, por tanto, capacidad para hablar con los espíritus, pero si la tuviera, no tengo ninguna duda que mi padre, allí donde esté, me pediría que les transmita a todos ustedes esta noche su infinita gratitud. De todo corazón, muchas gracias a todos ustedes. Quiero decir algo, aunque un poco tardíamente, pero creo que amerita. Mario Vargas Llosa presidió la Fundación Internacional para la Libertad desde su creación aquí en Madrid en octubre del 2002 hasta su fallecimiento. La semana que viene la Fundación Internacional para la Libertad va a tener un nuevo presidente por aclamación, que por supuesto es Álvaro Vargas Llosa. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias. La oportunidad, de verdad. 1.000.000 de gracias. Bueno. En la parte de afuera hay un punto de venta del libro que estamos presentando hoy y quería también aprovechar porque la familia de don Carlos Montaner está acá para decirle que hoy se lanzó la convocatoria para el Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner para periodistas, para quienes hayan publicado notas hasta los 35 años, organizado por Atlas Network y por la Cátedra Vargas Llosa. Los que estén interesados pueden ir a las 2 páginas de esas ambas organizaciones. Que tengan muy buena noche.